anestésicos locales. Los anestésicos locales tienen una cadena intermedia, el polo hidrófilo y el polo lipófilo. La naturaleza del enlace que une la cadena intermedia al polo lipófilo origina las dos grandes familias de anestésicos locales, de la que disponemos hoy en día, que son las aminaminas y los aminoésteres. La principal diferencia entre esos dos tipos de fármacos radica en su metabolización, en cuanto a los ésteres son hidrolizados mediante enzimas plasmáticas y las amidas mediante degradación hepática, lo cual convierte a estas últimas en sustancias más estables en condiciones fisioquímicas más difíciles. Por lo cual los grupos anestésicos se dividen en dos: aminoésteres, que pueden ser la cocaína, benzocaína, procaína, tetracaína, cloroprocaína, mientras que las aminamidas pueden ser lidocaína, mepivacaína, prilocaína, bupivacaína, etidocaína, procainamida, ropivacaína, articaína y levobupivacaína. Diferencia entre anestesia tópica e infiltrativa. Estos dos se derivan de la anestesia local. En el caso de la anestesia tópica, se aplica un fármaco anestésico, el cual se aplica en forma de gotas, spray o en pasta. En el caso de la anestesia infiltrativa, se tiene que inyectar con una jeringa y una aguja en el área a intervenir, siendo esta la diferencia más notoria. Técnica anestésica: Akinosi Basirani. Su historia fue descrita por Akinosi en 1977, providente de Nigeria. Describe por primera vez la técnica con un abordaje a boca cerrada para lograr la anestesia mandibular con una eficacia hasta el 95%. Duncan y Cole, en 1991, compararon la técnica de Akinosi con la técnica convencional en pacientes que necesitan alguna extracción de un premolar hasta un tercer molar, no importando la edad, sexo ni estado de los órganos dentarios. Este autor encontró que la técnica anestésica convencional fue más efectiva que la anestésica del dentario inferior, lingual y bucal. White, Cole y Puniticore en 1991 encontró por el contrario que entre las técnicas de Godgase y Akinosi y convencional, Akinosi fue más efectiva en cuanto a que el número de reforzamientos fue menor y fue menos dolorosa. Instrumental que necesitaremos para realizar la técnica de Akinosi: básico, carpo, aguja corta, cartucho de anestésico tópico, guantes y campo. Las indicaciones de la técnica de anquinosis dadas por el KIP en 1991, una es el trismus, que es la dificultad para la apertura de la boca, fracaso en la técnica normal, anquilosis de la ATM, que corresponde a un trastorno temporomandibular clasificado dentro de la hipomovilidad mandibular crónica. Otra sería la fractura del maxilar superior o inferior, pacientes nerviosos y que pues es fácilmente aplicada en niños. Una de las contraindicaciones son las infecciones agudas o crónicas en la región perigomandibular, poco conocimiento de la anatomía en la zona, dificultad de accesos por la poca visibilidad, pacientes hemofílicos, ya que esto podría ocasionar un shock o un trombo. Ventajas y desventajas de la técnica de anestesia Basirani-Akinosi. Bueno, las ventajas de esta técnica va a ser que va a haber una disminución de molestias en el paciente, ya que esta pues es menos dolorosa. Es también para pacientes aprensivos y pacientes pediátricos, también para aquellos pacientes que tienen anquilosis en la ATM y también los que tienen menos apertura bucal. Disminuye el estrés del paciente y el efecto del anestésico tarda entre 40 y 90 segundos. Después de estos puede pasarse de 3 a 4 minutos y ya se puede realizar el procedimiento quirúrgico. También es muy efectiva y fácil de administrar. Poca aspiración positiva, al igual que en trismus después de hacer la anestesia. En trismus se refiere a un síntoma caracterizado por la limitación de la apertura bucal. Desventajas: insuficiente efecto anestésico por inervación accesoria. También esto puede adjudicarse a una dosis deficiente o la dirección errónea y desviada de la aguja. Cambios anatómicos en la ala externa de la apófisis, pterigoides, del esfenoide. Visibilidad limitada de las referencias anatómicas. Esto comúnmente les pasa a las personas que por primera vez van a realizar la anestesia. Y una posible aspiración positiva. La técnica de Akinosi produce un bloqueo en los nervios dentario inferior, incisivo mentoniano, lingual y miloioideo. El conducto dentario inferior está ubicado en la mandíbula, por donde recorren los nervios y vasos alveolares inferiores. Por lo tanto, el nervio inferior
es la rama más voluminosa del tronco posterior del nervio mandibular, que a su vez es la tercera rama del nervio del trigémino. El incisivo mentoniano se origina del nervio mandibular aproximadamente a 1 centímetro por debajo del agujero oval y este se dirige a la cara interna de la rama mandibular. A su vez está separado en 3 o 4 filetes nerviosos y el mentoniano como una sola entidad hasta la zona del agujero mentoniano, donde se divide en 4 filetes que adoptan diferentes posiciones. El filete nervioso son finos nervios que se ramifican a partir de otros que son de mayor grosor y estos forman las redes nerviosas conocidas como plexos. El nervio lingual se va a ubicar en la segunda rama terminal del maxilar inferior. Este va a estar situado por delante del dentario inferior, lo que va a constituir la segunda rama terminal del nervio mandibular y un nervio sensitivo enriquecido por fibras secretoras aportadas por la cuerda del tímpano. El miloioideo va a inervar el músculo miloioideo, que eleva el hioides, el suelo de la boca y desciende la mandíbula y el digástrico, que hace descender la mandíbula o subir el hioides. El músculo miloioideo está situado por encima del vientre anterior del digástrico y por debajo del genoioideo. Es un músculo aplanado e irregularmente cuadrilátero que constituye con el lado opuesto en el suelo de la boca. Por lo tanto, va a tener múltiples ramos que le proveen de inervación, como es la arteria, el nervio, la inserción y la acción. Al aplicar la técnica de Akinosi, vamos a tener ciertas zonas anestesiadas, tales como las piezas dentarias mandibulares hasta la línea media, el mucoperiosto bucal y mucosas anteriores al orificio mentoniano. Y es importante recordar que esta técnica se aplica en pacientes que no pueden abrir su boca, por lo tanto hay una limitación de apertura mandibular. Por otro lado, las siguientes zonas a anestesiar son en el cuerpo de la mandíbula y porción inferior de la rama mandibular, y 2/3 anteriores de la lengua y suelo de la cavidad oral. Esto sin mencionar que también aplica en tejidos linguales y en el periósteo. Técnica de anestesia. La técnica de anestesia de Akinosi Basinari se realiza posicionando el sillón de forma reclinada. El paciente se debe de acostar o debe de estar de forma semisentado. Los tejidos orales se tienen que separar ligeramente con ayuda del dedo pulgar o índice. También nos podemos ayudar con la ayuda de nuestro espejo. De este modo debemos de identificar la apófisis coronoides. Posteriormente, esta técnica, la boca se encuentra en oclusión, por lo que las caras incisales y oclusales de los dientes se encuentran en contacto. Los tejidos musculares y la mucosa se encuentran relajados. Esta técnica es para pacientes que tienen trismus y no pueden abrir bien lo que es la boca, por lo que facilita ese tipo de anestesia. La jeringa se coloca paralela al plano oclusal de los molares superiores y a 1 centímetro por encima del borde gingival de los mismos, aunque otros autores sugieren que sea directamente sobre el borde. El punto de introducción es la mucosa lingual mandibular, que está paralela a los alvéolos maxilares, a la altura del segundo y tercer molar superior, en la unión mucogingival. La aguja se debe de introducir con una profundidad aproximada entre 2.5 a 3 centímetros, en lo que son los tejidos blandos, descansando en la rama mandibular entre la porción vertical de la rama mandibular y la tuberosidad del maxilar. La solución anestésica de 1.5 o 1.8 mililitros debe ser depositada en la mitad del camino entre el foramen mandibular y el cuello del cóndilo a lo largo del trayecto del nervio dentario inferior. Podemos doblar ligeramente la aguja con el capuchón para que la dirección se mantenga posterior y lateral o que el bisel de la aguja se dirija medial, favoreciendo una trayectoria lateral. La técnica de Basinari Akinosi anestesia los 8 dientes mandibulares hasta la línea media, el tejido suave y el hueso anterior al foramen mentoniano, las 2/3 partes de la lengua y del periósteo. Recordemos que esta técnica fue descrita por Akinosi en 1977, en la cual la anestesia se realiza proximal a las salidas del nervio. Esta técnica tiene muy bajo índice de fracaso y produce muy buena anestesia.
Su característica es que debido a esta técnica se realiza con la boca cerrada. También cabe mencionar que se utiliza una aguja larga, ya que, como lo había mencionado, esta técnica es realizada con la boca cerrada. Las estructuras anatómicas que se toman como base para realizar esta técnica son la apófisis coronoides y el del plano oclusal y el rafe pterigomandibular. Para realizar esta técnica de anestesia, el paciente se coloca en posición reclinada en el sillón, los tejidos orales se separan ligeramente y en consecuencia la apófisis coronoides se localiza fácilmente. La boca está cerrada, las caras oclusales de los dientes se encuentran en contacto con los tejidos musculares y mucosas, ya que se encuentran relajadas. Ahora la jeringa se va a colocar paralela al plano oclusal de los molares superiores y a 1 centímetro por el borde gingival de los mismos. Entonces, la aguja se va a introducir en la mucosa paralela a los alvéolos maxilares. La aguja es introducida aproximadamente 2.5 a 3 centímetros en los tejidos blandos, descansando en la rama mandibular entre la porción vertical de la rama y la tuberosidad del maxilar. La solución anestésica es depositada a mitad de camino entre el foramen mandibular y el cuello del cóndilo, a lo largo del trayecto del nervio dentario inferior. Técnica de Bacinari Aquinosi, 1977.